Ok, ya estamos grabando. Perfecto. Hoy, el día de hoy vamos a tocar el tema de soldaduras, ¿no? Luego vamos a ver pernos. Vamos a ver soldaduras. Le voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Qué son las soldaduras? Las soldaduras en realidad son algo muy sencillo. ¿Por qué digo sencillo? ¿A qué se debe que diga sencillo? Lo que pasa es que el procedimiento de soldadura es muy sencillo porque simplemente se necesita la forma más sencilla de soldar es tener dos elementos que podrían ser de la misma, de las mismas propiedades o un poco diferentes, que por medio de temperatura se juntan, ¿no? En ese sentido vamos a ver un poco de historia, procedimientos de arco soldado, clasificación de los electrodos, soldabilidad del acero, tipos y diseño de juntas, tipos de soldaduras, y vamos a ver eso. Historia de la soldadura, bueno, nuestros antepasados prácticamente, ¿no? Nuestros antepasados han utilizado la soldadura para soldar vasijas, ¿no? Pequeños elementos para juntarlos, ¿no? Simplemente los han calentado y los han pegado y eso ha sido la soldadura, ¿no? Como se puede ver, luego se ha mejorado un poco este proceso y se ha utilizado la soldadura tipo forjado, ¿no? Como es, como golpeando, ¿no? Se agarra y se golpea, ¿no? Los herreros golpean para que haya una mayor resistencia del elemento, ¿no? ¿Ok? Luego se inventó la técnica del arco eléctrico, ¿no? Y empezó así su desarrollo, ¿no? Lo del arco eléctrico es como que lo más avanzado que tenemos. En ingeniería civil utilizamos las 4 de arco eléctricos que vamos a ver ahorita, que son el SMAO, el SOC, ¿no? Que son los 4 tipos de soldadura, ¿no? Acá podemos ver cómo se desarrolló esto de acá bastante en la Primera Guerra Mundial, justamente porque necesitaban soldar rápidamente tanto los tanques, los aviones, los armamentos, ¿no? Siempre este tipo de tecnología se desarrolla bastante en las guerras, ¿no? Bueno, entonces una soldadura por corriente alterna, el clásico lo conocemos, que hay un elemento grande, este es el clásico SMAO, ¿no? Acá vemos lo clásico, ¿no? El equipo pasa, hay un portaelectrodo, ciega, hay un electrodo. Este es el clásico SMAO, eso lo voy a explicar en breve. Hay otros tipos, ¿no? Que son simplemente tienes un perno y se suelda automáticamente, ¿no? Hay los que funcionan con gas. Cada uno de estos los vamos a ver más adelante, ¿no? Los de gas, los de flux. Y es lo siguiente que vamos a ver. Eso se llama procedimientos de soldadura por arco eléctricos. Es el nombre que lleva. Ok, voy bajando. Entonces, dentro de esos procedimientos de soldadura por arco eléctrico existen 4. Uno, el SMAO, ¿no? Luego el SO, el GMAO y el FESAO. El SMAO es simplemente Shield Metal Arc Welding, que es arco metálico protegido, ¿no? El SO es Submerged Arc Welding, es arco sumergido. Simplemente sus traducciones están en inglés acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no, muchachos? Ingeniero. Vamos a hablar del SMAO, del arco metálico protegido, del Shield Metal Arc Welding, ¿ok? ¿Cómo funciona, no? Este de acá funciona con una fuente que va a tener una potencia. Este es el más usado, ¿eh? Por si acaso. Este de acá es el que se utiliza en todo lado. Si tú vas a hacer una obra en Ayacucho, vas a utilizar esta de acá porque es fácil de trasladar. Los demás empiezan a ser cada vez más y más grandes, y llega a ser tan grande que no es posible hacerse esto en un lugar, no es posible desarrollar esta tecnología o sea, perdón, no es posible desarrollar una tecnología mejor que esta, como el SO, por ejemplo, es una tecnología mejor, o el GMAO, porque necesitas grandes equipos. Esta no, este es un equipo chiquito. Una fuente, por electrodos, un electrodo, y empieza ya el circuito, ¿no? El intercambio de electrones. Acá se muestra esto de acá, ¿no? Justamente donde se ve el intercambio de electrones, ¿no? Acá se ve portaelectrodos, el arco, la fuente, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña explicación de cómo sucede eso de acá, pero mejor lo vamos a ver con un pequeño video acá, ¿no? Un pequeño video se va a notar más claramente esto que les estoy explicando. Voy a abrir
abrir un video. Un ratico. Acá les traigo el video. What is? Okay. El video está en inglés, ¿no? Pero no va a haber problema porque les voy a ayudar a traducirlo, ¿no? Acá hay una cosita que quiero que vean, ¿no? Para llegar el acero, para que prácticamente no sirva, tendría que llegar a 500 grados centígrados. Para que ya esté prácticamente medio plástico, debería llegar a 1000 grados centígrados. A 5000 grados centígrados, este acero va a estar agüita, bueno. ¿Por qué? Porque es demasiada temperatura. Por si acaso, para que tengan una referencia, a 100 grados hierve el agua y ya te quema. Y ahí imagínate cómo será 5000, ¿no? O sea, si te cae una gotita de 5000 grados, es un hecho que te va a perforar, ¿no? Por donde te cae por el ojo. Por el lugar que caiga, es demasiada temperatura, ¿no? No hay nada que evite que eso pase, ¿no? Ok, ahora sí les voy a mostrar el videito del stick welding. Stick welding. Stick welding is an electric arc welding process that uses rod. Esto de acá son los electrodos. Acá fíjense algo muy interesante. Estos 4 numeritos tienen un significado físico en la soldadura. Ahora lo vamos a ver. Shaped metal electrodes that are covered with a flux material. The American Welding Society calls this process shielded metal arc welding, or SMAW. You may also hear this process called manual metal arc welding, or MMA welding. Acá hasta acá no dice nada, no simplemente dice que quien delimita el comportamiento de este tipo de elementos es el AWS, ¿no? El AWS, American Welding Society, ¿no? Ellos prácticamente delimitan o reglamentan esto de acá, ¿no? Some people refer to this process simply as arc welding, but shielded metal arc welding, or stick welding, is just one of many types of arc welding. Acá dice los tipos, ¿no? El shielded, el que estamos viendo, el flux, el otro, el sumergido, el gas tungsten y el gas metal. Welding. In stick welding, an electric current. La soldadura normalmente, tú tienes la plancha, tienes otra plancha y tú tienes un elemento encima, ¿me entiendes? O sea, tú agarras y creas un elemento encima como un pega-pega, es como un chicle que pega, ¿no? Este chicle que pega es mucho más resistente que el mismo elemento. Entonces, cuando haces una soldadura de penetración, que este líquido en vez de estar afuera se mete adentro, penetra esta parte, entonces la unión resiste más que el mismo elemento, con lo que se asegura que esto nunca va a fallar. ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Dudas? No. Vamos siguiendo. Flows through a metal electrode or stick. An arc forms between the end of this electrode and the workpiece. Acá hay una cosa interesante, ¿no? Entre la pieza de electrodo, que es como un lapicito, ¿no? Que está cubierto por tierra y hay un elemento metálico. Entre ese elemento y este elemento no debe tocarse, hay un espacio. Y justamente por eso se hace ese intercambio de electrones, ¿no? Porque si haces que este elemento toque esto de acá, no va a pasar nada, simplemente va a pasar electricidad. The arc melts both the metal in the rod and the metal in the piece. Acá se está uniendo por acá y se está uniendo por acá, ¿no? Entonces esto ya no se va a separar, ¿no? Porque les repito, este elemento aguanta más que el mismo elemento de acá, ¿no? La soldadura aguanta más que la resistencia del elemento mismo. Pieces to be joined. The metal from the electrode is ejected into a molten weld pool and mixes or coalesces with the workpiece. The metal in the workpiece is called the consumable. Acá, por ejemplo, indica que el electrodo es consumible, ¿no? El electrodo es un elemento consumible, es como un lapicito que se va desgastando poco a poco, es muy barato, ¿no? Con 8 soles te puedes comprar una docena de electrodos, ¿no? Entonces, si tú vas a comparar esto con los empernados, hay mucha diferencia. Te conviene soldar, ¿no? En términos de precios, la soldadura es muy barata. Electrode processed. As the electrode is heated by the arc, some of the covering of the electrode releases protective gases that shield the weld and help stabilize the arc. The remaining covering melts and covers the molten weld pool with a protective slag layer. This slag layer protects and helps shape the weld as it solidifies, but it must be removed when the weld is cool. Normalmente esto de acá genera una especie de humos que arriba se convierte en escoria. Estas escorias, esto de acá es la escoria. Entonces
Simplemente eso le recubre, sacan eso de allá y está limpio en realidad, no está así sucio, ¿no? Simplemente sacan eso de acá con algún objeto y se dan cuenta que ha quedado mejor de lo que parece la soldadura, ¿no? Esto es escoria, que simplemente la función que tiene es proteger esa soldadura, ¿no? Que es lo que resiste. Lo que resiste es esto de acá. Since the gases generated by the flux covering are able to Acá compare una to other ventaja welding que da processes, es stick que welding esto equipment is often no necesita grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, no necesita todo esto de acá, ¿no? Por lo tanto, esto de acá, la soldadura es muy transportable, ¿no? Pueden transportarlo a cualquier lado prácticamente, ¿no? Tú puedes ir llevándote tu esmalte como les digo, a Ayacucho, a un lugar lejano, ¿no? Y esto mismo no puede ser con los otros tipos de soldadura, ¿no? No puede ser lo mismo con el GEMAO, con el FESAO y con el SO, ¿no? Con ninguno de ellos puedes hacer esto que se puede con este tipo de soldadura. Compared to other welding processes, stick welding equipment is often very simple. Sometimes the only controls on the machine are current. Bueno, acá habla de la and stick máquina, welding. del portaelectrodos, ¿no? Del electrodo en sí, ¿no? Y que tiene que estar separado, ¿no? Prácticamente. Two insulated wires are connected to the welding machine. One lead goes to a clamp, which is connected. Electrodes operate on Este se conecta, ¿no? Hay una especie de tenaza que agarra y esto de acá siempre tiene que estar separadito y empieza a soldar, ¿no? Empieza a soldar. Es bien difícil conseguir buenos soldadores, ¿no? Acá en Ayacucho estamos haciendo ahora un puente y yo me encuentro en la supervisión ayudando en el puente y vemos que hay bastante problema con el tema de buscar un buen soldador, ¿no? No es difícil, no es fácil encontrar un buen soldador, ¿no? Por esa razón, las soldaduras de preferencia siempre se hacen en taller y el tema del empernado en obra, ¿no? Esa sería mi recomendación, ¿no? on DCEP, but some are designed to work with DCEN or AC. So check the manufacturer's recommendations. The flux covering. Finalmente, lo último que quiero mostrarles es los números. El E, el número que van a ver en cada electrodo, significa electrodo. Electrodo en realidad, ¿no? En inglés. El 60 que van a ver, o el 70 o el 110, este de acá indica que es la resistencia a tracción, ¿ok? La resistencia que tiene el electrodo. Y este 13 indica la posición y el tipo de electricidad que tiene que tener el electrodo para que pueda soldarse adecuadamente. Type, the appropriate welding positions, and sometimes other important information. So, in summary, stick welding is an electric arc weld. Esto lo voy a dejar acá para nuestro siguiente punto, ¿no? Entonces, la principal ventaja es esta, ¿no? Aparte de que es el más sencillo, económico y portátil. Esta es la principal ventaja, ¿no? Esto lo puedes trasladar a cualquier lado, es portátil. Ahora, tiene desventajas también, ¿no? Depende mucho de la habilidad del soldador, ¿no? Si no tienes un soldador habilidoso, no se va a poder hacer esto bien. A ver, déjenme ver, creo que tengo preguntas. No hay preguntas. El electrodo, recuerdo, proporciona al metal el aporte del mecanismo para proteger dicho metal. Bueno, lo que les dije, ¿no? Los gasecitos forman la escoria, ¿no? No se requiere protección de gas auxiliar ni con gas ascendente granular. Se puede utilizar en áreas de acceso limitado. El proceso es adecuado para la mayor parte de metales y electrones, ¿no? Eso es todo lo respecto al esmao, ¿no? Eso es lo respecto al esmao. Ahora vamos a ver otro tipo de soldadura. El esmao, luego el que le sigue, el segundo más usado luego del esmao viene a ser el SO, que es la soldadura por arco sumergido. ¿Por qué se le llama por arco sumergido? Porque hay un tubo alimentador y hay un fundente, ¿no? Hay tipo unas arenas que tapan la soldadura para que no se produzcan chispas. Va bajando. Proceso de soldadura por arco sumergido o submerged arc welding, SO. ¿No? Esto simplemente tapa, ¿no? Tapa, es un fundente. Procesos de soldadura por arco sumergido, submerged arc welding, SO. Se enciende el circuito y al lado del electrodo se inserta el fundente. Bueno, para que lo vean mejor, vean un videito así de rápido, ¿eh? Fíjese el aparatote que tiene. Es un aparato bien grande, ¿no? Y no puedes eso trasladarlo, no es conversado. Aparte, fíjate acá puedes ver el fundente y por otro lado está alimentando el metal, ¿no? Entonces,
La ventaja de acá es que no bota chispas, ¿no? Y es más seguro, es más automatizado, ¿no? Aquí está haciendo una soldadura de penetración. Y acá está el fundente, fíjate, en realidad hay chispas, solamente que el granular no le deja salir, fíjate. Fíjate bien acá, mira, hay chispitas, solo que el granular no deja que salga, ¿no? Es un procedimiento de soldadura más seguro, ¿no? Y que normalmente se utiliza en taller. Esto es cuando está iniciando para dar la vuelta, y acá pueden ver el producto final cuando ya termino de darle la vuelta, ¿no? Termina de dar la vuelta, fíjense, ya lo rellenó con el electrodo, ¿no? Como les he mencionado, el electrodo aguanta más que el mismo metal, ¿no? El electrodo aguanta 60 kSI, 70 kSI, el metal con la fuerza aguanta 36 a 50 kSI. Eso es lo que tendríamos que ver respecto a esto. Bueno, este de acá es un proceso más avanzado, ¿no? Es más, sistematizable, ¿no? Se pueden hacer más rápido las soldaduras, ¿no? Y no tiene tanto límite, ¿no? El que le sigue es el GMAO, este de acá, tiene algo especial porque necesita un gas para que pueda funcionar, ¿no? Tiene que haber este de acá. Aparte de que tienes una fuente de potencia grande, tienes un circulador de agua y tienes una pistola, tienes este gas gigante y esta fuente de potencia, ¿no? En realidad es bastante equipo, no se puede trasladar. O tendría que hacerlo bajo condiciones especiales, ¿no? O sea, normalmente cuando van a hacer una obra en lugares alejados, siempre es el SMAO, el primero que les he mostrado. En este pueden ver este es el GMAO o el MIGMA. Duct Inert Gas. El proceso MIG deposita material de aporte en forma continua y depende de la protección abastecida por un gas, el cual, además de proteger la soldadura del aire y sus componentes, ayuda a la desoxidación y estabilidad del arco. Entre el material de aporte y la pieza de trabajo se establece un arco eléctrico y se forma un cordón de soldadura que, al enfriarse, se solidifica y permite la unión de los metales en forma permanente. El suministro del microalambre se hace a través de una antorcha de manera constante por medio de un sistema electromecánico de alimentación. Utiliza una máquina de voltaje constante y se caracteriza por la capacidad de realizar cordones de soldadura sin paros y reinicios constantes. Es un proceso ideal para alta productividad por su rapidez de aplicación, con excelente acabado y máximo aprovechamiento de la soldadura. Además que el nivel de experiencia del soldador puede ser moderado. El equipo utilizado en el proceso MIG consiste en los siguientes elementos: una fuente de poder de voltaje constante, un alimentador de microalambre, en ocasiones incluido en la fuente de poder, un cilindro de gas de protección. Es recomendable siempre el uso de argón AP o una mezcla de gases de 2 o 3 componentes, un regulador con flujómetro para gas inerte, el material de aporte en forma de carrete de microalambre, la antorcha para soldadura MIG y un cable con pinza de trabajo. El equipo de protección recomendado consiste en guantes para proceso MIG, careta para soldar, lentes del microalambre y carga de gas de pinza de trabajo para aterrizar la carga, como material base. Bueno, lo bueno es que con esto se puede soldar lo que sea, ¿no? Con esto de acá se puede soldar lo que sea. ¿Ok? Bueno, ya vieron ya, ¿no? Tiene un gran gas, tiene una fuente de potencia, la pistola y el circulador de agua, ¿no? Entonces es bastante volumen. No, yo nunca he visto que esto de acá lo pueden utilizar en taller, pero nunca he visto que esto de acá lo lleven ahora, ¿no? Nunca. Y finalmente el FESAO, ¿no? El Flux Collateral Welding, ¿no? Donde tiene un flux que justamente tiene metales, también necesita gas, ¿no? Tiene un flujómetro y también es pesado. Todos estos tres últimos son muy pesados, ¿no? Normalmente el único que es movible es el SMAO. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Acá, por ejemplo, el FESAO te da la opción de soldar lo que sea, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿para qué me interesa soldar lo que sea? La torre Interbank, por ejemplo, el esqueleto que tiene afuera, el exoesqueleto,
es de titanio, ¿no? No podría soldarlo con otro tipo de soldadura, ¿no? Porque es titanio, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, para hacer cosas especiales, bueno, necesitas de aparatos especiales como el GEMAO, ¿no? El procedimiento GEMAO o el procedimiento FESAO, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Profe, la soldadura TIG, PIC, ¿cuál es la soldadura PIC? Nunca escuché una soldadura TIG, TIG, TIG. ese que funciona con gas de tungsteno. Ah, pero es la... No, son dos, MIG y MAG en las clases. ¿Perdón? Es el MIG y MAG, ¿no? El MIG y MAG, ¿no? Es lo mismo que esto de acá. Pero dentro de... Dentro del GEMAO hay dos. Uno que funciona con gas tungsteno, ¿no? Y hay otro que es solamente con metal y gas, ¿no? Es MIG y MAG. Bueno, acá está, es lo mismo, tiene lo mismo, ¿no? Necesita esto, esto, esto y esto de acá, ¿no? 4 cosas necesita. Aunque esta de acá es opcional. Igual es una forma de soldar más sofisticada, ¿no? No es como el SMAO, ¿no? O sea, el SMAO requiere mucho la habilidad del soldador, ¿no? Este tipo de soldadura no. ¿Está claro? Parece que sí, ¿no? Ok. La calificación de los electrodos, acá pueden ver el E, ¿no? Todo electrodo tiene que tener estas códigos, ¿no? E, AB, XX. El AB indica cuánto resiste, ¿no? Normalmente los electrodos aquí en Perú que comúnmente se manejan son el de 60, el de 70 y el de 110. El de 60, para que tengan una relación, voy a escribir algo pequeño. El electrodo, los más manejados, existen varios electrodos en realidad, ¿eh? Pero los más manejados en Perú son los siguientes. Existe el electrodo de grado 60, ¿no? Que indica que resiste 60 kSI. Y a la vez sirve para soldar. ¿Qué sueldas con 60 kSI? Sueldas aceros de 36 kSI. O sea, los A36. ¿Ok? Para eso sirve el E60. El E70 sirve, 70 kSI, sirve para soldar 50 kSI. Que sería el de grado 50. Bueno, el de grado 50. El electrodo 110, por ejemplo, te sirve precalentando, te sirve para los de grado 60, ¿no? O sea, tranquilamente con esto podrías hacer uno de 60 kSI, que es un fierro de construcción, un acero de construcción, ¿no? En este caso, ¿no? Precalentando podrías, con este electrodo, podrías soldarlo, ¿no? Con este electrodo, con el electrodo 110, ¿no? Entonces, los siguientes números indica la posición del soldador y esta de acá indica el tipo de corriente y penetración que va a tener, ¿no? Entonces, esto de acá solo lo puede soldar alguien certificado, ¿no? Un soldador que tiene un certificado de soldador, ¿no? Por la AWS, ¿no? Acá están las posiciones de soldadura, puede ser posición plana, que es la más facilita, puede ser la posición vertical, más complicada, posición horizontal también complicada, pero la que es de los, ¿cómo les digo? Donde se ve cuán bueno es un soldador es esta de acá. Aquel que te suelda sobre cabeza significa que puede, bueno, soldar lo que sea, ¿no? Esa certificación es la más alta ahí. Y aquel que puede hacer eso, en realidad, bueno, no conozco, ¿no? Los veo, son muy buscaditos, ¿no? Tienen bastante trabajo los soldadores. Bueno, el último número, este es para los números de la posición, ¿no? El primer, de acá es para la posición del soldado, y el último indica qué tipo de corriente va a ser, ¿no? Si va a ser una corriente continua de prueba directa, para corriente alterna, revestido celulósico. O sea, el último número indica si va a ser corriente alterna, continua, ¿no? El último número indica eso, ¿no? ¿Qué tipo de fluido eléctrico necesitas, ¿no? ¿Qué tipo de corriente? Soldabilidad del acero. Soldabilidad del acero. Bueno, el acero es soldable porque tiene justamente bajo contenido de carbono en comparación con el acero de construcción, ¿no? Como tiene el acero de construcción más contenido de carbono, genera que no se pueda soldar porque se va a quemar, salvo que se precaliente, ¿no? En ese caso sí, y con un soldador
que sabe, ¿no? No con tal vez el soldado de la esquina, ¿no? Esa no sería la idea, ¿no? Ok, ¿hasta acá dudas? No, ¿no? Ok. Vamos a ver el diseño de juntas, ¿no? Tenemos juntas a tope, traslapadas, en T, en borde, en esquina, ¿no? Estas son las que tenemos. Cuando digo a tope, o la famosa canalada, significa que el material se va a meter dentro, así. Se mete dentro. Acá. Ahí se mete dentro el material. ¿Ok? Este de acá es el más resistente. Como ya saben ya, la soldadura aguanta, esta de acá aguantaría, no sé, 70 kC. Y tú sabes que el material puede aguantar 50 kC. O sea, jamás va a fallar. No necesita cálculo. Cuando tú haces una soldadura de penetración no necesita cálculo. Normalmente muchos ingenieros por flojos, no, lo que hacen es colocan soldadura de penetración, ¿no? Y listo, se acabó. ¿Por qué? Porque eso no necesita cálculo. Es más caro. Es más caro, claro que es más caro. Pero no necesita cálculo. Diseño de juntas, ¿no? Puedes tener así separaditas un poquito, por acá le pones una planchita y podrías soldar encima, ¿no? Algunos tipos, ¿no? Algunos tipos de soldadura, ¿no? Puede ser W, puede ser en Jotas, ¿no? Acá abajo le colocas un tope y ya, listo, puedes empezar a soldar. Tipo de soldadura. Tipo de soldadura tenemos las acanaladas, o penetración, o tope, ¿no? Las de filete, yo no utilizo estas de acá. Tapón o ranura. Dicen que lo utilizan para cosas temporales, dicen que lo utilizan para algo especial, pero yo no utilizo eso de acá. Para mí, las únicas que yo considero son filete y penetración. Penetración, ¿qué significa? Que penetra el elemento, así. Filete, ¿qué significa? Es como un chicle que va por encima, así. Como un chicle que va por encima. Este de acá es de ranura, como una raya. Y el de acá es de tarugo, ¿no? Como un punto. Estas para mí son las más importantes, ¿no? La de filete y la de la acanalada. Dentro de la canalada pueden ver varios tipos, ¿no? Sin bisel, bisel en B, bisel en W, bisel en J, ¿no? Doble J, simple, bisel doble, bisel U, bisel J simple, ¿no? Entonces, pueden haber todos estos de acá. En todos estos de acá no necesita cálculo, ¿está claro? No necesitas calcular, porque ya sabes ya que esto aguanta más que el mismo material. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Tristezas? No, profe, sigue así. Ok. Vamos bajando. Soldaduras en filete. Bueno, como su nombre dice, filete, ¿no? Por acá. Van por encima, no se meten dentro del elemento. Van por encimita, ¿ok? Van por encima. Eso es. Tampoco ranura es algo que yo ni le voy a dar mucha importancia, ¿no? O sea, para que lo conozcan, así es, ¿no? Pero no es algo que ni siquiera voy a tener los cálculos, ¿no? Simbología de la soldadura, esto de acá también es muy importante, ¿no? Porque los planos nadie se lo va a dibujar en 3D, bueno, todos están con la simbología de esta manera. Por ejemplo, esta de acá significa que la soldadura se hace en campo. Esta de acá, un doble bisel, este es un bisel simple, ¿no? ¿Qué más tenemos? Con respaldo, espaciado. Para mí las más importantes serían el de filete y el de bisel. Esta y esta tal vez, ¿no? Esta y este círculo también. Esas son las que más yo utilizo. Explicarles cada uno de esos de acá, la verdad es que les voy a explicar y luego se van a olvidar. Mejor vamos a ver unos ejemplitos y creo que con eso se les va a quedar más claro. Por ejemplo, acá, este tipo de soldadura que dice, esto dice 1/4, 6. Como está viendo para abajo, significa que, a ver, vamos a ver. Imagínense que este elementito que están viendo acá, lo tengo acá, ¿no? Acá tengo mi elemento, una plancha base, acá tengo mi columna, y acá viene la soldadura, ¿no? Así. Tal y con las indicaciones de acá mismo, ¿no? Acá dice 1/4, sexto. ¿Qué significa que esté abajo? Cuando esté en la parte de abajo, significa que la parte que se va a soldar va a ser la parte de acá. Eso significa. Si yo le dibujo una planta, así, yo más o menos voy a ver lo siguiente, ¿no? Acá voy a ver esto de acá, y ¿qué dice? Esto de acá indica que el tamaño de la soldadura va a ser de 1/4 y la longitud va a ser de 6 pulgadas. Entonces, agarro la longitud total de la soldadura. No, a ver, vamos a dibujar esta soldadura. Ok, vamos a dibujar esta soldadura.
la longitud total de esta soldadura, es 6 pulgadas, como acá indica, ¿no? 6 pulgadas. Si yo le hago un corte a esta soldadura, si yo le hago un cortecito acá tal vez, y le agrando este pedacito más que nada, para ver, acá encontraré este elemento, acá está la plancha base, ¿no? Acá la corto y acá también la corto. Entonces, este pedazo de soldadura que está acá, que es un filete, porque esto indica que es filete, o sea, el hecho de que esté llenito significa que es filete. Esto de acá indica que la altura, ¿no?, de ese triángulo, de la soldadura, o sea, si yo tengo el triángulo, esta altura, ¿cuánto es? Es 1/4 de pulgada. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Profe, ¿y la base cuánto sería de triángulo? ¿1/4 también? Claro, es un triángulo, es un triángulo isósceles. Ya. Ok. La Entonces, posición que está, disculpe, la posición que está abajo dice que va a la izquierda y lo que está arriba es a la derecha, ¿sí lo debo entender? así es, no, cuando va para arriba significa que es el opuesto, ¿no? Acá, es la parte alejada. Cuando va abajo significa que es la parte cerca, ¿no? La parte donde está apuntando. Si está para arriba, si la indicación fuera para acá arriba, significa que se suelda a este lado, ¿me entiendes? ¿Podría explicar de nuevo? No lo entendí muy bien. Ok. Si la soldadura fuera para arriba, entonces la soldadura no estaría acá, sino estaría por acá. ¿Me entiendes? Ya. O sea, es el lugar alejado. ¿Pero con respecto a qué? ¿A dónde apunta? Si está para abajo, es donde apunta. Donde está apuntando es acá, acá es la soldadura. Ya, ya, ya. Si es para arriba, es el opuesto. Ya. Bueno, el de acá yo casi nunca lo utilizo, pero igual ahí, imagínate que lo mismo que está apuntando es la plancha base. Lo mismo que está apuntando es la plancha base. Entonces, en esa misma plancha base vamos a trabajar. Ok, entonces, ¿qué indica acá? Que el electrodo va a ser de media, ¿no? O sea, el triángulo va a ser de media, ¿no? El ancho de la soldadura va a ser de media, y esto indica que es de 2 pulgadas y que está acá a 6 pulgadas. ¿Qué significa esto de acá? Acá hay una soldadura intermitente. O sea, que mide 2 pulgadas, cada una de las soldaduras acá también mide 2 pulgadas, y acá también mide 2 pulgadas, y que la distancia de cada uno de ellos, desde acá hasta acá, es 6 pulgadas. De acá hasta acá es 6 pulgadas. ¿Me entienden? ¿Está claro? Este de acá, ¿qué indica? Este indica, ¿no?, que es de 6 pulgadas opuestos del uno del otro, ¿no? Y esto de acá indica que esto se hace en obra, ¿no? Yo no recomendaría que haya soldadura en obra, pero si hay, tiene que indicarse así, ¿no? Que significa que esto de acá lo van a hacer en obra. Acá hay otra soldadura que quisiera agregarles, de las que yo más uso. Normalmente para planchas de base utilizo esta de acá, que es una que indica así. Una que indica así, y que esto viene para acá. La patadita siempre va para la izquierda, fíjate. Este es de penetración. Fíjate acá. La patadita siempre va para la izquierda, fíjate. O sea, de acá para acá va la patadita. Siempre va para, perdón, la derecha, ¿no? Sería claro, siempre va para la patadita siempre va para la derecha. ¿Ok? Tanto en filete como en acanalada, ¿no? O penetración. Si esto indica así, ¿qué voy a tener? Significa que el elemento, acá tengo la plancha base, acá tengo el otro elemento, significa que la soldadura se va a meter acá, se mete dentro. ¿Me entienden? Y la bolita de acá significa que es todo alrededor. O sea, ¿qué significa en planta? El hecho de que tenga bolita significa que la soldadura va todo alrededor, ¿no? O sea, que va todo acá, todo alrededor va la soldadura. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe, sí. Edson, ¿puedes aclarar tu pregunta, Edson? No te entiendo bien, o prender tu micro en todo caso. Edson, ¿me escuchas, Edson?
El cateto, ¿cuán es alrededor de un tubo? No, no te entiendo esto. En todo caso, reas tu pregunta. No te entiendo. Ok, bueno, este símbolo es el que le he mostrado, ¿no? Significa que va todo alrededor. Significa que va todo alrededor. Sea filete, sea penetración, significa que va todo alrededor. Estos de acá no se suelen utilizar, la verdad, ¿no? Pero simplemente significa que al opuesto está espaciado es una de 3 octavos y está una medida de 2 pulgadas y espaciada a 6 pulgadas, ¿no? No lo utilizo, la verdad. Esta sí se utiliza normalmente. Y esta de acá, bueno, esta de acá es para dar indicaciones especiales, ¿no? Que tampoco lo utilizo muchas veces, ¿no? Son muy pocas ocasiones por el de usado. Diseño de soldaduras según la norma S090. ¿Ya? Okay. Esto de acá, por si acaso, es la copia fiel de la ICCA. Son lo mismo. Primero eliges qué tipo de soldadura vas a tener, luego buscas la garganta, luego ves la resistencia y ahí acaba todo. Vamos a ver. Esa es para la de penetración. La de penetración ni siquiera le voy a mostrar números. ¿Por qué? Porque la de penetración siempre va a pasar. La de penetración no puede fallar. O sea, en su misma teoría, porque resiste más, no puede fallar. Pero por eso también es la más cara. La más barata es la de filete. ¿Ok? La de filete es la más barata. Va bajando. Ya tenemos las abocinadas, ¿no? Dentro de las abocinadas podemos ver que se van con diferentes gargantas, ¿no? ¿Qué es una abocinada? Simplemente es la que está soltando elementos circulares, ¿no? Eso también lo vamos a ver en el ejemplito más adelante. Espesor mínimo de garganta efectiva de soldadura canalada de penetración parcial, acá está el espesor mínimo. Ahora, esto de penetración parcial, esta sí necesitaría un cálculo, pero personalmente si yo voy a utilizar parcial, mejor utilizo filete, ¿no? No, yo casi no utilizo, o utilizo penetración total o filete, pero no utilizo penetración parcial. Yo no utilizo penetración parcial. El cálculo es el mismo que prácticamente filete, no se parece mucho. Vamos a ver ahora sí filete, que es el más barato de todos y es el que deberíamos utilizar más y deberíamos de calcularlo, ¿no? El área de la soldadura normalmente suele ser el GD, que es la garganta, por la longitud de la soldadura. Entonces, si nosotros lo vemos en 3D, esto de acá, ¿ok? Si esto de acá nosotros lo vemos en 3D, más o menos, así. Para acá tal vez, y por acá vendrá esto de acá. Acá, ¿no? Entonces, este es el GD, ¿no? Y la longitud es esta de acá. ¿Cuál es la longitud de la soldadura? Pero esta es una longitud, esta es la real, hay otra longitud efectiva que se le castiga a la longitud real, ¿no? Esta va a ser el área de la soldadura. El área de la soldadura va a ser, si lo veo en 3D, va a ser esta partecita, todo esto. Esta es la soldadura. Y el cateto máximo es hasta esta alturita, hasta es perpendicular, porque este es como su aumento, ¿no? Este pedacito no sirve para el diseño. Va bajando. Y acá tenemos, normalmente en Perú se hacen todos iguales, los dos lados iguales. Si lo hicieras desigual, utilizarías esta formulita, ¿no? Para hallar el TD, pero no es una costumbre hacerlo desigual. En Perú se hace todos iguales, ¿no? Bueno, es una costumbre peruana. Ahora, el tamaño mínimo de la soldadura filete, hasta 6 milímetros, puedes tener un tamaño mínimo de 3 milímetros. De 6 a 13, vas a tener un tamaño mínimo de 5. De 13 a 20, de 6. De mayor que 20, de 8 milímetros. Ese es el tamaño mínimo. Puede ser más, ¿no? Puede ser 10 milímetros, pero ese es el tamaño mínimo. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Está claro? Ok. Espero que esté claro, muchachos. Espero que esté claro. Si no está claro, hablen ahora, callen para siempre. Ok. Así como tenemos un mínimo, tenemos un máximo. Por ejemplo, el tamaño máximo de soldadura de filete de bordes con materiales de espesor menor a 6 es el mismo espesor. Si es menor que 6 milímetros, o sea, si la plancha fuera, un ejemplo, 5 milímetros, si la plancha fuera
de 5 milímetros, entonces la soldadura sería del mismo tamaño como máximo. Sería también de 5 milímetros. Pero si es mayor a 6 milímetros, entonces imagínate que fuera 8 milímetros, ¿no? Es 8 el tema no, ese de acá es 8 milímetros. Entonces, el tamaño máximo debería ser 6. 8 menos 2 sería 6. El tamaño máximo debería ser 6 milímetros. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Vamos bajando. Acá vemos la longitud del cordón, ¿no? El cordón siempre tiene que darse la vueltita, ¿no? Siempre tiene que darse una vueltita de 2WS. Algunos ya, por ejemplo, yo al menos ya, como este es un pedacito chiquito, ya lo lleno. Bueno, ¿para qué voy a estar llorando por algo tan poco, no? Si cuesta tan barato la soldadura, ¿no? En ese sentido ya le doy la vuelta. Pero hay gente que le va a parecer mejor ahorrar. Ah, no, mejor esto de acá no hay que ahorrar. Ahorres por eso. A decir. Ok, ahorres por eso, como quieran. Pero tienes este mínimo de 2WS. La longitud efectiva de la soldadura que les he mostrado acá, ¿no? Hay una longitud total de la soldadura, que es esa de acá. La longitud efectiva vendría a ser algo menos, ¿no? Si L es menor que 100W, entonces L va a ser igual a L. Si 100W menor a L, el W es el ancho de la soldadura, menor que 100W, entonces L es igual a L por beta. ¿Dónde beta tiene este valor? Y si 300L menor que L, entonces L es a 180W. Se tiene que sacar una longitud efectiva. Es como que la longitud real. Acá tenemos algunos filetes intermitentes, ¿no? Bueno, los intermitentes casi ni se utilizan, ¿no? Cuando hay, salvo para cosas temporales. Yo al menos no utilizo temporales, ¿no? Filetes, porque van a ver que incluso te disminuye la resistencia a flexión, ¿no? Porque ya no puede ser compacta. Por ejemplo, un puente, cuando lo hacen así con esto de acá, no debería ser así, ¿no? Debería ser continuo la soldadura, ¿no? Tienes una longitud de relape, 5W, ¿no? 5 veces el espesor de la plancha, que es la de ranura, tapón. Esta de acá sí la voy a pasar. La de ranura, tapón, no me interesa explicar. Ok, finalmente vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo calculamos la resistencia de la soldadura? Hay dos formas. Una para un metal base y otra para el electrodo. Tienes que revisar que tu metal base aguante y tienes que revisar que el electrodo aguante. El electrodo aguanta FNW, ¿no? Y se multiplica por el área de la soldadura, ¿no? Este es el esfuerzo del metal base y este es el área del metal base. ¿Va bajando? Acá hay diferentes fees, ¿no? Tenemos fee también para juntas soldadas, ¿no? Esto lo vamos a ver en el cálculo. Acá tenemos resistencia de los componentes de tracción. Si tienes componentes de tracción, ¿no? El área del metal soldado tiene que ser igual a la área neta y eso tiene que ser menor que 0,85 área bruta. La resistencia de los componentes del área metal base, ¿no? Igual a la área bruta también. Eso es en compresión, ¿no? Vamos a ver la resistencia en corte. La resistencia a corte tenemos, para afluencia en corte del elemento, tenemos R, la resistencia, igual a 0,6 por FY por área bruta corte. Es lo mismo que la formulita del área de corte, ¿no? De la resistencia a corte, ¿no? Y este es el área bruta sujeta a corte. Para rotura en corte del elemento, entonces para rotura es 0,6, esfuerzo último, por área neta corte, phi igual a 0,75, ¿no? Fíjense que para rotura en corte se castiga dos veces el elemento, ¿no? Uno por 0,6 a la neta corte y otro por 0,75, entonces casi la mitad de la resistencia, ¿no? Un poquito menos tal vez. Acá tenemos dos tipos de resistencia también, dependiendo de si tenemos longitudinal y transversal, ¿no? O sea, son los tipos de resistencia que hay. Y vamos a ver netamente el diseño. Primero con un número fácil, con un número sencillo, con el número de los elefantitos. Agarro y algo, por ejemplo, clásico es, oye, diseñame este cántamo, ¿no? O diseñame no sé, tengo acá un ascensor
y tengo una plancha, no sé, y acá tengo otra plancha, y acá voy a jalar con bastante peso, ¿no? Voy a cargar elefantes, ¿no? 2 elefantes, 10 toneladas voy a cargar, 2 elefantes machos. Bajando para acá, con factores de seguridad de 2, 20 le coloco. Entonces, ¿qué soldadura vas a necesitar acá? Para acá, para acá. ¿Qué soldadura para que esto de acá asegure que no se va a caer? Le puedes colocar L, bueno, L. Entonces, ya sabes, ya vamos a indicarle, ¿no? Tal vez el espesor de esa plancha, ya lo has hecho por cálculo, sea tal vez 10 milímetros, no, 8 milímetros le voy a colocar. Entonces, ya sabes con este el mínimo, ¿no? Y le voy a colocar este también para números rápidos, 8 milímetros. Si este es E8 milímetros y este es E8 milímetros, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería el mínimo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería lo mínimo para 8 milímetros? Si no se acuerdan, hay que regresar, ¿no? Rapidito. Esto es lo mínimo. Sería 5 ¿Estáis a veces. 13? Ah, disculpa. 5 veces sería. Claro, no, sería 5 milímetros, 5 no 5 veces. De 6 a 13 es 5 milímetros, ¿ok? Y el espesor máximo, como es 8, sería menos 2, o sea, va a ser 6. ¿Está claro? Ese es un ejemplo cualquiera, estamos inventando los valores, ¿no? En realidad no es algo cierto. Estamos inventando los valores. Ok, sigamos con esto de acá. Entonces, el mínimo, ¿cuánto era? Era 5 milímetros. ¿Y el máximo cuánto era? Era 6 milímetros. Entre esos dos se puede escoger cualquiera, ¿no? Puedes escoger 5, ¿cuál quieren? 5 o 6. Hay que poner aquí, chica. ¿Cuál quieren? 6. ¡Shakira! Ok. Si es 6 milímetros, yo tengo que ver la resistencia, ¿no? 6 es 1/4 de pulgada. Y la resistencia que tiene es 4.77 kip por pulgada o 0.8 toneladas por centímetro. Entonces, tengo acá L y acá tengo L, pero tendré tal vez una doble L. 2L, ¿no? Multiplicado por la resistencia tiene que ser mayor o igual que ¿cuánto? Que 20 toneladas. ¿Ok? Entonces, de acá ya tengo el L. Bueno, 2L por el R, la resistencia, ¿cuánto es? De 0.8 toneladas por centímetro. Por centímetro, ¿no? Y este es mayor o igual que 20. ¿No? Entonces, acá, ¿qué va a pasar? El L va a quedarse para acá, ¿no? El L, el 2 lo va a dividir a 20, va a ser 10. 10 entre 0.8, ¿cuánto sale? 25. 25, ¿no? 25. 2.5. 2.5. No se recuerda. Ya, bueno, imagina que sea 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, eso significa que acá solo necesitas 2.5 centímetros, ¿no? No, sí, 25 es demasiado. 25 es demasiado. 0 punto, claro, te daría como ya... 12.5, profe. 12.5. 12.5 Así centímetros. hace, a ver, vamos a ver. 10 entre 0.8. No es tan difícil, pero vamos a ver. Vamos a borrar esto de acá. ¿Se puede borrar acá? 12.5. ¿No? 12.5, sí. 12 puntos. Entonces, este supuesto tenemos acá de 12.5 centímetros. ¿Está claro? Esta es una forma básica de ver rapidito como si se ha diseñado bien o mal, ¿no? Una tablita tan simple como esta de acá. Este de acá es para un SMAU, fíjate, ¿eh? Es para un electrodo protegido, es un SMAU. Si tienes un SO, utilizas la tabla de acá, ¿no? Para un electrodo sumergido, ¿no? Naturalmente, el electrodo sumergido tiene valores un poquito más altos, fíjate. Si comparas el 0.58 con ese de acá, es más alto. Pero este es el más común, ¿no? Este es el más común. ¿Está claro hasta ahí? ¿O no? Sí, profe. Ok. Vamos bajando, ahora sí vamos viendo diseño. Condiciones típicas, ¿no? Condiciones típicas de, bueno, de soldadura, bueno, colocar dos a tope y sueltas, ¿no? Dibujito, ¿no? Soldadura, esto lo van a ver en el ICC un montón de tablas de cómo soldar. Esas son cosas más rebuscaditas, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1, tenemos una plancha que vamos a soldar, ¿no? Y tiene una fuerza, ¿no? Que le va a jalar, ¿no?
Esta fuerza es de 270 kilonewton. ¿Ok? ¿Quieres saber la longitud? Bueno, es lo que te interesa. ¿Qué longitud y qué ancho va a tener, no? Eso es lo que te interesa, ¿no? Normalmente las propiedades para un electrodo de 60 es 420 megapascales. El electrodo de 60 se suelda para el A36. No vayan a equivocarse, ¿no? A veces por la ignorancia se puede soldar el A50 con el electrodo 60. No, eso estaría mal, ¿no? Y el grado 50 se suelda con el electrodo de 70. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra planchita. Es una plancha simple que está soldada acá y que vamos a jalarla, ¿no? Ok, la jalamos. Lo primero que hacemos es, tenemos el espesor de la plancha, claro, ¿no? Ahí, 12 milímetros. La altura son 100 milímetros. Acá está. Ahí, es en quechua, ¿no? Acá está. Entonces, si esto tiene 12 milímetros, ¿no? El tamaño mínimo de la soldadura debería ser, según la tablita, ya la tengo. El mínimo es 5. El máximo, 12. Entonces sería 12 menos 2. El máximo debe ser 10. Entre 5 y 10 escojo uno, ¿no? Escoges lo que tú quieras. Escojo, en este caso, 8. Ustedes pueden escoger 10, lo que ustedes quieran, siempre y cuando cumplan el máximo y el mínimo de la norma. Me voy a la resistencia por defractura. Voy a ver cuánto resiste la soldadura. Voy a calcular. Phi Rn tiene que ser igual a Phi por Fw por Aw. Ya sabemos, ¿no?, que el Tu es 270 kilonewton. Y sabemos que el Fw, que es la resistencia de la soldadura, es la resistencia del electrodo castigado por 60%, ¿no? Por la resistencia del electrodo. Como ya saben, el electrodo es de 60, ¿no? De 60 kSI. Entonces sería, si lo voy a hacer en unidades inglesas, sería 60 kSI. Si no, la transformación de 60 kSI, ¿no? Que sería 420 megapascales, ¿no? Este prácticamente es como el acero de construcción, ¿no? Por eso, este de acá jamás podría soldar el acero de construcción, porque lo va a quemar, ¿no? Tiene la misma resistencia. ¿Ok? Este es 0,60, 420, este es 420, 0,60. ¿Está claro? Y la resistencia de la soldadura es 252. Ya tengo eso de acá. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? Tengo 252, tengo el área W, ¿no? El área W tranquilamente se puede sacar con TDE por la longitud. El TDE, ¿cómo se calcula? Si tienes un triángulo, ¿no?, tú puedes sacar rápidamente que este es, la hipotenusa es 0,707 de WS. ¿No? Eso ya te muestran ustedes, ¿no? Cómo se saca esta relación con esta relación. Lo pueden sacar con un seno, con un seno, ¿no? Con un seno lo pueden sacar, ¿no? Para que se den cuenta. ¿Ok? Entonces, TDE es igual a 0,700W. Esto es, el W ya lo tenemos, ya lo cogí que es 8. Sería 5.656 milímetros. Entonces, yo ya tengo el AW va a ser T por la longitud. Entonces, T sería 5.65 por la longitud. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok. No me la creo, ¿eh? Jean-Pierre Torres, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, sí le ¿Qué escucho. tal, Jean-Pierre? ¿Estás entendiendo? Ahí más o menos, ingeniero, lo que sucede es que la anterior clase no había asistido y ando un poco perdido, digamos. La anterior clase no tiene nada que ver con la de acá. Ah, creí que era parte de No, continuación. no, la anterior clase es plancha base, de soldaduras. Ok. Tienes que llegar temprano, Jean-Pierre. Mary Nostroza, ¿tienes tu micro? Creo que Mary no tiene su micro, ¿no? Jonathan Woman. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Estás entendiendo? Sí, con las tablas, con las fórmulas, reemplazo. Creo que sí. De ahí darle una repasada y queda, creo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jonathan. ¿Ya? Bueno. Ok, vamos a seguir. Acá nos dice Mary que su micro está mal. Bajamos, ¿no? Ya tenemos el AW, que es 0,656, ¿no? Que es esto de acá. Ingeniero, ¿Sí? ¿qué tal? Disculpe que lo corte, estaban otras. Estamos haciendo el tema de soldaduras, pero cuando tienen ángulos, cuando es un ángulo recto, ¿no? Pero cuando
es un ángulo obtuso o o menor de 90, mayor de 90. ¿Cómo es el tratamiento de esos WS y No te W? entiendo, ¿a qué te refieres con menor de 90? O sea, cuando, esa es soldadura cuando los dos perfiles son perpendiculares, ¿no? Y forman un ángulo de 90 y mi soldadura forma justamente lo que usted está explicando ahorita en la diapositiva. Ya. Pero cuando esos perfiles no están totalmente perpendiculares, están con cierta inclinación, ¿cómo se maneja ese tema de...? A ver, mira, la verdad que no te entiendo. Voy a imaginarme que acá tengo una plancha, ¿no? Entonces tú me Ya. dices, yo tengo algo inclinado, algo así, Ajá. ya, pero es inclinado, igual la fuerza siempre va a ser perpendicular, pues, ¿no? A esto de acá. Lo que quiere decir, profe, cuando yo quiero soldar dos planchas sin que, por ejemplo, no están en 90 grados, sino en 60 grados, ¿cómo se maneja el tema del Hay T? planchas que están en 60 grados. A ver, esta plancha que esté acá, ¿no? Ujú. Y otra plancha que esté como, bueno, ya que no esté en 90 grados, que esté en 60 grados. ¿Cómo sería 60 grados? Sí, exacto. Eso es lo que quería decir. Ya, si tengo dos planchas y estas están, no sé, en 30 lo voy a colocar, 30 grados por acá. Bueno, si fueran planchas así continuas, yo esta lo soldaría de penetración, no la haría de filete. Es que, no sé, yo no confiaría en un cálculo, al menos acá, y por ejemplo en las columnas, yo no confiaría en un filete, ¿no? Lo máximo que optimizaría en una columna sería colocar el alma con filete, ¿no? Pero los patines para mí siempre tienen que estar con penetración, ¿no? Salvo que sea algo poco importante, ¿no? Acá lo mismo, acá le metería penetración, ¿no? Y como ya les he explicado, penetración no necesita cálculo, ¿no? Si es así, ¿no? Si es así, media complicada, podría colocarle penetración, ¿no? Ahora, si puedo encontrarme con algunos topecitos, algo con que se agarre, o es una end plate, por ejemplo, y ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí en una end plate van a salir dos, una para acá y otra para acá, pues, ¿no? En ese caso es diferente el tratamiento, ¿no? Eso lo podemos ver más adelante, en todo caso. Pero ahí, en una end plate simplemente separas nada más, pues, ¿no? O sea, simplemente sacas, las resultantes en X y Y, ¿no? Y con cada uno trabajas, ¿no? Entonces, cuando están con esos ángulos, como dice mi compañero, de 60 grados, con filete ya no... A ver, Es depende, que ¿no? le pregunto, dije, porque, por ejemplo, para soldaduras tipo tubo, según los manuales, indican, ¿no? Tal grado de inclinación, creo que menor a 30, no se puede soldar, o hay algunas limitaciones para soldaduras en elementos tubulares, por ejemplo, ¿no? Sí. No funciona. Bueno, eso es lo que dice, esto es lo que limita cuando hago el diseño de tubos, soldaduras en tubos, hay un ángulo mínimo entre dos elementos para poder soldarlo. Ya. No sé si... Disculpa, se te apagó. A ver, ¿no te escucho? No se escucha. Bueno, creo que le he entendido algo. Es para el tema de los tubos, pero eso lo vamos a tocar un toquecito después, ¿ya? Porque en realidad simplemente podrías sacar un X y un Y, ¿no? Podrías limitar la fuerza y podrías analizar para justamente esas componentes, ¿no? Para X y para Y, ¿no? Eso sería lo que tendrías que hacer. Eso me parece. ¿Quién ha hablado? Ok. Entonces ya tenemos acá, regresando al problema, tenemos 0.6 fx, ¿no? El ancho de garganta teníamos 0.707, el área de la soldadura es 5.65 L, ¿no? Bajamos. Y el área de la soldadura, ¿por qué se multiplica por 2? Porque hay por dos lados, ¿no? O sea, por un lado acá y por otro lado acá. Tiene por dos lados la soldadura, ¿ok? Como tiene por dos lados, se le multiplica por 2, ¿ok? Y como se le multiplica por 2, acá tenemos 11.302. Entonces ya podemos calcular la resistencia, que va a ser phi por el FW por el área, ¿no? Por esta área de acá, ¿no? Y todo esto entre 1000, ¿para qué? Para que salga en kilonewton, ¿no? Y esto lo tiene que ser mayor o igual que el TU. Simplemente estoy revisando que la resistencia de mi soldadura sea mayor o igual que el TU. Y con esto obtengo esto de acá.
Y esto lo redondeo para 130 milímetros. Moraleja, acá tengo 8 milímetros, ¿no? De soldadura a 130 de longitud. ¿Se entendió? Si quieres le pones un poquito más alta, ¿no? No habría problema con eso, ¿no? ¿Se entendió? ¿Está claro esto de acá? Sí, profe. Ok. Vamos bajando. Acá hay otra revisión extra, que ya no es con la soldadura, pero igual acá se hace para que se muestre, ¿no? Que es netamente para la plancha, para ver si esta plancha que está acá va a aguantar, ¿no? Entonces, para eso sacas la resistencia que va a tener con la longitud real, que es 130, eso tiene 138 de resistencia, ¿no? Entonces, con este 138 de resistencia, luego ves la resistencia de la plancha base, o sea, de esta de acá, la base, de la que está aguantando, ¿no? Para que veas cuánto va a resistir FIRN, es Fi por 0,6 por FI por el área bruta corte, ¿no? Entonces, el área bruta corte, ¿qué va a ser? T por L, ¿no? El ancho por la longitud, ¿no? Que va a ser 130T. Entonces, calculamos la resistencia de la plancha base al corte, justamente, y tenemos 19.5T. 19.5T que tendría que ser mayor que 138 para demostrar que la plancha va a aguantar la soldadura extrema, ¿no? O sea, cuando la soldadura esté en la posición extrema, la plancha lo tiene que aguantar. Y de acá sale el espesor de la plancha. En este caso lo puedes redondear para 9 milímetros, ¿ok? Entonces, con esto ya tienes el espesor de la plancha. Ahora, mucha gente podría reclamar, ¿no? Oye, pero tú le colocas acá al elemento 12 milímetros, ¿cómo es que esto de acá te va a salir 9 milímetros, ¿no? Porque el espesor de acá nos está saliendo 9 milímetros. Mucha gente puede decir, oye, pero el espesor de acá es 12 milímetros. Algunos le podrán colocar 12 también. Ah, no, para mí mínimo 12 acá, ¿no? Porque he visto ingenieros que lo hacen así. Pero los cálculos mandan la realidad que puede ser 9 milímetros, ¿no? Entonces, quien quiera lo puede colocar 9 o 8 milímetros, ¿no? No habría problema, ¿no? Porque aguanta hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Eso es un tema de criterio, ¿ya? Sí, ¿Félix? profe. Sí, está bien, está bien. Vamos bajando y finalmente, si ya tienes el espesor, que podría ser 12 si tú quieres, o 9, como en este caso, revisas la compresión, la pequeña compresión que se va a formar acá, ¿no? Cuando esté jalando eso de acá. Cuando esto de acá se forme, ¿no? Vamos a simplemente igualar, ¿no? La resistencia que va a tener de fluencia, que es 0.9 por el FI, que es 250, por el área, por 9B, por el ancho, ¿no? Entre 1000, ¿no? El 9 es el espesor, por si acaso, ¿eh? Estoy sacando la resistencia de esta de acá, ¿ok? Por 2.025B, ¿no? 2.05B, 25B, esto es lo mismo, ¿no? Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Y esto tiene que ser mayor que 270 kilonewtons. Revisas esto y el ancho te va a salir 150. Entonces ya tienes el ancho, ya tienes el espesor, listo, ya tienes todo. ¿Eh? Ejemplo 2. Para esto de acá les había hablado del abocinado. ¿Por qué? El abocinado tiene la soldadura así. Esto se llama una soldadura abocinada que entra circularmente. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos la longitud, tenemos la varilla, tenemos una varilla de 7 octavos que la vamos a soldar acá abocinada. El ancho de esto es 60 milímetros. Ahora, tenemos la resistencia última de este elemento. ¿Cómo va a ser? Le sacamos su área del círculo, ¿no? Sacamos su resistencia. Acuérdense que como este es un elemento, una varilla circular, ¿no? Se calcula, como hemos visto en tracción, por 2,075, ¿no? Este no llega a la fluencia, ¿no? Este se multiplica por el FU y por su área, ¿no? Y acá tenemos la resistencia de este elemento, ¿ok? Una vez calculada la resistencia de este elemento, podríamos calcular con la tabla 10.2.2 cuál sería la garganta efectiva. Tú la puedes calcular esa garganta también geométricamente, pero mejor utiliza la que te da la norma, que es un poquito más conservadora, ¿no? Es más chiquita, ¿no? Pues dependiendo de qué tipo de soldadura vas a hacer, si vas a hacer un SMAO, un SAO o un FESAO, tienes diferentes anchos, ¿no? Acá, por ejemplo, es un SO, y como es un SO, es 516R. 516R, tenemos que el espesor efectivo de esto de acá va a ser 3.47 milímetros. Me voy con este espesor de 3.47 milímetros, esto de acá me equivoco. Este es 3.47. Para el metal del electrodo se tiene FIRN, Fi
por FW por AW, ¿no? Entonces, el FW ya saben ya que es el 60% del electrodo, ¿no? En este caso, el electrodo era 420 megapascales o 412, ¿no? Depende. Si lo hacen la conversión, va a ser 412, si no, la norma lo tome como 420, ¿no? Como quieran. A la norma acepta ambas, ¿no? Ok. Entonces, tenemos acá 0,6 de 412 sería 247.2 megapascales. Resistencia a corte sería AW igual a 3.5L, 3.5L, phi RN mayor o igual que phi RN en fluencia. Phi FW, AW sería 0.75 por el castigado, ¿no? 247.2 por el área, que es 35L, ¿no? Que es el ancho, ¿te recuerdan? El ancho era 3.5, ¿no? 3.5 por L. Y con esto tengo esta parte de acá, ¿no? Tengo la resistencia por una longitud. Si quiero para 2, porque son en 2 lados, ¿no? Igualito va en 2 lados, lo multiplico por 2. Listo, y acá tengo. Con esto igualo a la resistencia de fluencia, que era 87.3 kilonewton, y tengo la longitud. Con la longitud ya terminó. Ya no habría más que hacer, ¿no? La longitud debería ser de 70 y debería ser 3.5, ¿no? Esta debería ser una soldadura abocinada, ¿no? Abocinada. Abocinada debe ser. Abocinada de 3.5 milímetros, ¿no? Y la longitud debería ser de 70, ¿no? Okay. ¿Está claro? ¿Claro, muchachos? Ingeniero. Sí, Ok, vamos bajando. Esperemos que así sea. Resistencia, fluencia en corte, ¿no? Entonces acá tenemos phi RN, phi por 0,6 FIE por área bruta corte. El área bruta corte, sujeta a corte, phi tenemos 1, FI 250 megapascales, el área bruta corte TL, 60T, ¿no? Directamente la formulita, ya tenemos lo que resiste a corte, ¿no? Que sería 150 TL. ¿Ok? Resistencia a corte, fractura, ¿no? Es con 0,75, con 0,6 FU, por área neta corte, ¿no? Y acá tenemos 180, ¿no? 180 TL también, ¿no? Entonces, si utilizamos el menor, ¿no? Porque es el que nos va a dar el resultado más conservadores, mayor que 648L, entonces de acá vamos a tener el T, ¿no? Que es 4.32 milímetros, o sea, 1/4 de pulgada. O sea, el espesor que necesitamos acá es de 1/4. Y listo. ¿Qué más nos faltaría? Por último, tal vez el revisar el ancho, ¿no? Pero este ancho simplemente es revisar el tema de fluencia, ¿no? Que sería 0,9, 250 por la bruta en 3000, y verificar que sea mayor que la carga máxima, que es 87.3. ¿no? Si esto funciona perfecto, entonces va bien, ¿no? La platina tiene que ser 2,5 por 2,5 por 1/4. En este caso, como ya se propone, ya simplemente es comprobarlo, pero también se podría calcular como en el caso inicial. ¿Dudas? El último ejemplo y el más tal vez simpático es este de acá, porque esto es muy real, se hace cada rato en armaduras, ¿no? Se tiene dos ángulos de 2,5 por 2,5 por 3/16. El espesor es 1/4, que sería 6 milímetros. Soldado a una cartela. Se pide calcular la longitud de la soldadura y dimensionar la longitud B y el espesor de la cartela. ¿Se sabe? ¿Alguien quiere entrar, me parece? Ok, si no, ya. Entonces, y el espesor de la cartela se sabe que los ángulos están sometidos a una carga de TU igual a 130 kilonewton. Se sabe que el acero es A36 y el FY 250 y el FU 400. Acá ya tienes el TU. Perfecto. Pero este caso es un ángulo, es un doble ángulo, ¿no? Es un ángulo por acá y ángulo por acá. Acá van a haber 4 soldaduras. ¿Ok? Vamos bien. Tenemos el ángulo, ¿no? Tenemos el espesor del ángulo, esto lo podemos sacar de la clase 1, la de tracción, donde tenemos la sección. Y podemos sacar sus propiedades, ¿no? El área, ¿no? También podemos sacar, como ya tenemos el espesor del ángulo, podemos sacar cuál sería el tamaño mínimo. El tamaño mínimo debería ser 3 milímetros, porque este es 4.76 y este es menor que 6. Entonces, el tamaño mínimo debería ser 4.76 milímetros. ¿Ok? Ahora, la resistencia de estos dos ángulos es phi por FY por área bruta. 0,9 por 250 por doble ángulo. Como es doble ángulo, el área se multiplica por 2.
¿no? Porque acá hay un ángulo y acá hay otro ángulo. Entonces sería 26 toneladas lo que aguantan. ¿No? Los angulitos así humildes aguantan, pero una barbaridad, ¿no? 26 toneladas no es poca cosa, ¿no? Son 26 toneladas, son 5 elefantes. Es bastante peso. Como el espesor del ángulo es más delgado, de 1/4 a 6 milímetros, entonces el W mínimo es 3 milímetros, ¿no? Lo que mencionábamos. Y de acuerdo a la sección, para secciones menores de 6 milímetros, el máximo puede ser el espesor mixto, ¿no? Entonces nosotros aprovecharíamos y usaríamos el espesor mismo para la soldadura. Vamos acá. Si tenemos el espesor de la soldadura de 4.76, podemos sacar la resistencia, ¿no? Phi por FW por AW, ¿no? El FW ya sabemos que es un castigo a la resistencia de la soldadura, ¿no? Que es 4200 en este de acá. Este de acá depende de en qué nivel estás atacando, ¿no? Puede ser 420 megapascales, puede ser 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, depende de qué nivel estás trabajando, ¿no? Acá tenemos 0.476, que es para ir el área, ¿no? Que estamos haciendo el área. Esta es la longitud, ese de acá es para sacar, para que salga el TD, prácticamente es todo esto de acá. Esto de acá sería el área, ¿no? Porque con esto sacas el TD, la garganta, ¿no? Por la longitud de acá tienes el área. ¿Listo? Reemplaza esa formulita, tienes 636L. Esto tiene que ser mayor que 26400, ¿no? Porque esa es la carga que le va a caer. Entonces de acá ya sabes que es la longitud 41.5. Si la longitud es 41.5, lo divides entre 4 porque hay 4, hay 1, 2, 3, 4 soldaduras. Entonces, la soldadura debería ser de 105 cada uno. Listo. Ahí hubiese acabado y ahí hubiese terminado toda la felicidad. Pero, a ver, aquí voy a hacer un pero, ¿ya? Un pero que lo voy a explicar más adelante. Acá tenemos la revisión de la cartela, ya con la carga, ¿no? Hacemos lo mismo, Phi por 0,6, FY por el corte, ¿no? Y tenemos la resistencia, ¿no? De 1512. Luego, por la resistencia por rotura, vamos a tener 0,75, 0,6, 4060 por 1 por T. Tenemos 1827. De estos dos, escogemos el menor para poder compararlo, ¿no? Para poder calcular el espesor que nos vamos a necesitar de la plancha, ¿no? De la cartela. En este caso necesitamos 0,85 de la cartela. Y acá hubiese terminado nuestro diseño, porque ya hemos sacado el espesor de la cartela y ya no debería haber más. Pero sucede algo interesante, ¿no? Acá le hemos repartido en partes iguales y esto estaría bien si estaríamos en Brasil o en España, ¿no? O tal vez en Miami, ¿no? En un lugar donde no hay sismo. Pero somos un país sísmico y seguramente esta carga puede ser de ida y de vuelta. Entonces, esto no puede ser igual en la vida. Simplemente por el centro de corte, ¿no? Piensen en el centro de corte. Entonces, si ustedes piensan en este angulito de esta manera, ¿no? Por lógica nada más, cuando haga fuerza, ¿qué lado va a trabajar más? Cuando yo jale este angulito, ¿qué lado va a trabajar más? ¿Este lado 1 o este lado 2? Yo entiendo que si esto fuera una plancha, estos van a trabajar iguales, ¿no? 1 va a trabajar igual a 2. ¿Ya? Pero como este de acá tiene mayor área, es un hecho que este va a trabajar más. Es un hecho. Bastaría con que agarre sus dos elementitos y vean los esfuerzos mayores se concentran en el lado 1 que en el lado 2. ¿Ok? Ahí se va a concentrar una mayor fuerza. Y como va a haber una mayor fuerza, yo tengo que equilibrar esa mayor fuerza para que no tenga esfuerzos extra, ¿no? Entonces acá tengo la longitud total que era 210, tengo el lado del ángulo que era 2 de media, ¿no? Que es 63.5, tengo el centroide, ¿no? El centroide del ángulo es 1.46, ¿no? Centímetros. Entonces lo único que hago es agarro y hago una pequeña multiplicación con el centroide. Agarro este de acá, este elemento, ¿no? Y lo que hago es le hago una multiplicación. Primero veo el centroide. Ya. El centroide desde acá hasta acá es X, ¿ok? X. Y ya tengo el centroide. Ese centroide es 1.46. Ya, bacán. El centroide multiplicado, ¿no? Por esto de acá lo podría llamar como un ancho B, ¿no? Un ancho B. ¿No? Un ancho B, el centroide multiplicado por L2, a este le vamos a llamar L2, ¿no? ¿Ok?
A este le vamos a llamar L2 y al otro le vamos a llamar L1. ¿Está claro? L1 y L2. Ok. Entonces, si yo le veo a tal vez de esta manera, esto que es la cartela, y acá tengo mi ángulo, y acá tengo la parte donde se esté elevando el ángulo, ¿no? Acá tengo la soldadura y acá tengo la otra soldadura, ¿no? Acá tengo una soldadura que va a ser L2, le estoy llamando L2, y acá voy a tener la soldadura L1, ¿no? Entonces yo tengo que equilibrar esto de acá. Entonces, cuando hay una fuerza que lo jale, va a haber mayor fuerza acá, entonces esa fuerza, ese L2, se multiplica por el X, acá, por el X, acá está. Y esto tiene que ser al L1 de acá, al L1 que está acá, al L1 de acá, multiplicado por esta distancia, que sería B menos X, que sería esto de acá. Entonces, yo ya tengo B, pues, ¿no? El ancho de este ángulo es 63.5, el X es 14.6. El L2 lo tengo y el X lo tengo 14.6. Entonces, yo ya puedo sacar una relación entre el L1 y el L2. Ya tendría una ecuación. Pero como tenía la otra ecuación, que era L1 más L2, era 210, ya tengo dos ecuaciones. Resuelvo esto de acá, tengo L1 y por lo tanto tengo L2. Siempre tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque el ángulo trabaja más en la parte en la parte donde está esta parte, ¿no? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió este equilibrio dinámico? ¿Se entendió o no se entendió? Hay tablas de eso inclusive, ingeniero, ¿no? He visto algunos planos con unas tablitas de esas longitudes. Claro, pero esas tablas, claro, sí, debe ser, porque es fácil de hacer, porque tú sacas simplemente la resistencia máxima del ángulo. Entonces tú puedes sacar tus propias tablas, ¿no? Pero las tablas no sirven para todo, ¿no? O sea, tú no puedes, hay una tabla para 60, hay una tabla para 70, hay otra tabla para electrodo 80, hay otra tabla para electrodo 110, nada más, o sea, son 60, 70 y 110. Tienes que ver qué tabla tienes, ¿no? Si tienes para 60, la puedes utilizar si vas a utilizar el electrodo 60. En este caso estamos utilizando el electrodo de 60, ¿no? Entonces, tú puedes armar tu propia tabla repitiendo este cálculo, nada más, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Pero sí, hay varias tablas, ¿no? La cosa es fijarse para qué electrodo está hecho, ¿no? ¿Está claro? Sí, Inge. Inge, y el caso de para los planos del proyectista estructural de acero, ¿qué tan detalloso tiene que ser con las uniones, las conexiones soldadas? Es muy diferente al plano de taller, ¿cierto? ¿No? Claro, no, son dos cosas diferentes, ¿no? En realidad tú en este plano de acá, tú lo que muestras es la soldadura, es las medidas, pero los exactos te lo van a dar los de plano de taller. ¿Por qué razón? Porque, bueno, uno se les paga por eso y dos, ellos tienen que ver qué cosa hay, ¿no? Porque tú puedes asumir que hay ángulo, es que ese tema de los aceros a veces depende de quién está haciendo, ¿no? A veces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando hacía técnicas metálicas demandaba tanto acero que a veces a otros pequeños proveedores ya no tenían para usar, por ejemplo, tubos sí. No hay tubos sí, entonces hay que colocar, columnas sí, entonces hay que colocar columnas tubulares. ¿Sí? Entonces, esas cosas cambian tu diseño porque como el acero es muchas veces importado, y sobre todo para hacer grandes obras, ¿no? Muchas veces depende mucho de qué cosa hay en el mercado, ¿no? Y qué cosa hay en el taller, ¿no? Ok, ¿más dudas? No, profe. Ok. Ingeniero, Sí. consulta, y cuando se manda a cotizar, ¿no? En la oficina a veces mandamos a cotizar algunos planos estructurales, o sea, algunos planos de coberturas, por ejemplo, y el que gana la buena propa, la construcción, nos pide a detalle cada conexión. Me imagino que eso debe ser porque el S090 todavía no está en vigencia, ¿no? La nueva S090 todavía no está en vigencia. Porque ¿La nueva antigüita, qué? la nueva S090 ¿Ya? todavía no está en vigencia, ¿o sí? Bueno, lo que No, quiero sí decir es que no está. está. Bueno, la nueva, yo ya recuerdo que estaba promulgada, no sé, lo último tendría que averiguar, porque ya como que faltaba poco para que salga, ¿no? No Todavía no sé. está, todavía no está. He buscado en Sensico y no está todavía promulgada. ¿Cómo no? Entonces, Desde 2018 ya debería estar ya.
Sí, pero no está colgada ni en la página. Voy a Entonces, preguntarle al Inge Segarra. El Inge Segarra es muy amigo mío. Ahí. ya dije, porque de ahí nos están agarrando, pues no, nos piden más detalles de conexiones y la verdad es que a veces no tenemos, ¿no? No, pero en realidad ser muy detalloso con las conexiones sí está bien de alguna forma, pero a veces va a cambiar tus detalles porque lo que finalmente va a mandar son los planos de taller. Acuérdate que siempre va a haber un Claro. plano de taller, ¿no? Entonces, con que le expliques bien los tamaños, con que esté lo mínimo indispensable, yo creo que estaría bien, ¿no? Porque finalmente el taller va a ver qué tiene en taller y según eso va a ser de los planos, ¿no? De taller. Ya, Inge, y hace rato se me salió la conexión, perdí la conexión. En el caso de tener esas aperturas, esos elementos que no caen con 90 grados como en el grafiquito, ¿no? Que sean, digamos, con apertura de 170, la soldadura también funciona ahí, no funciona. Ah, tú me estabas preguntando, ¿no? Y te Sí, fuiste. solo que me salí de- Ok. se me Bueno, salió. este no sería el caso, ¿no? Pero por ejemplo, esta de acá sí podría ser una especie por ejemplo, acá, tienes una carga para acá, ¿ok? Así Entonces, es. esta la podrías tal vez descomponer acá y acá, ¿o no? En dos fuerzas. ¿Se podría o no se podría descomponer? Esta fuerza de acá se podría descomponer acá y acá, ¿o no? Claro. Claro, pero se puede, pues, incluso haciendo un modelo, podrías colocar elementos finitos, apoyo fijo, apoyo fijo, apoyo fijo, y vas a encontrar qué fuerzas van a haber para acá, qué fuerzas para acá. O si no, simplemente sacando el ángulo, lo más fácil. Sacando No, un no ángulo dije, recta yo me y refiero al el caso, en esa misma lámina, en la derecha, en el gráfico de la derecha, donde están los verdecitos y azulitos, ya. Y en vez de ese ángulo de color verde, hay dos ángulos verdes, ¿sí o no? ¿No? así es. Ya, imaginemos que ese ángulo, por alguna razón del destino, está inclinado. O sea, ese vertical verde no cae con 90, ajá, exacto, Así. algo así. Digamos que esté así o que esté lo más abierto posible. Ya, ¿Qué tanto pero, perjudica eso en el diseño de la soldadura? ¿O ya no conviene usar un tipo de soldaduras? ¿Se cambia a otro? ¿Qué criterios se toman en ese caso? ok, en este caso, tal vez siempre podrías colocar la filete también, pero no le vería lo. ¿Por qué no podrías utilizar una filete acá? Porque igual tienes un triángulo, pues, ¿no? O sea, o sea, si tú agarras este pedacito y lo agrandas para acá, tienes un triángulo, ¿no? Ya no será recto, pero tienes un triángulo acá. ¿Por qué no podrías agarrar el filete acá? Ya tienes la resistencia del filete. Entonces no hay problema. No habría problema, pues, igual la distancia más corta siempre va a ser esta de acá. Claro, saco nomás. Y si fuera todo abierto, que esté, ahí está cerrado, está inclinado para cerrarse, pero si fuera más abierto, ¿hay un problema o es igual nomás también? Saco, O más abierto, o sea, algo así. ajá, así, sí, no sé si me dejó No, entender. tampoco habría problema, pues, ¿no? Porque igual siempre vas a diseñar con el más corto, ¿no? Con la distancia más corta. Ah, ya, No es que diseñas con esta de acá, ¿no? Al final diseñas sacando el 90 grados, ¿no? ajá, Así sería, Kevin. ya, Inge. Y con respecto a los programas que hacen, que modelan soldaduras, por ejemplo, el RAM, Hay o varios, Ultras, ¿no? Exact, RAM, ¿no? y de estática. Y de estática me gusta más, ¿no? Y de estática. Sí, pero Es eso más, pero ¿qué también tanto SAP lo da? puedes hacer, ¿ah? SAP puedes Sí. agarrar, sacarle revolución, jalarlo y colocarlo, ¿no? También puede salir, tranquilamente SAP puede hacer bastantes cosas también. ¿Y usted ha llegado a comprobar si es que salen igual que el cálculo manual o salen diferentes, salen No, lentos, sale ¿no? diferente. En compleja sale diferente. En compleja, cuando tú tienes una soldadura muy compleja, o perdón, una conexión muy compleja, ahí sale diferente. En Entonces, este cuando es muy caso, compleja, hay que usar esos elementos hay que usar nomás métodos, software, con métodos de elementos finitos nomás. la verdad que no le creo mucho, ¿ah? O sea, una cosa es lo que me diga el software, pero si lo hubiera comprobado así, hay algunas cosas que son como que calibradas, ¿no? Comprobadas con laboratorio, eso sí lo puedo creer, ¿no? Pero así cuando, por ejemplo, las conexiones precalificadas, esas las puedo creer, porque ya han sido probadas, ya están, ya sé para qué ángulo funciona, o sea, ya ha sido probado, ¿no? Ya está comprobado y está ahí en el mercado para su uso, ¿no? Pero en cambio, así creerle a ciegas a un elemento finito no podría, la verdad, porque he visto, cuando yo, por ejemplo, veía el laboratorio, veía cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, veía una viga de concreto que estaba fallando, y de un momento a otro se supone que tiene que fallar, y no, se colgaba ya, empezaba a trabajar a tracción. Entonces, muchas de las cosas que hacemos son aproximadas nada más, ¿no? O sea, pues, numéricamente puede salir todo bonito, ¿no? Pero prefiero que tenga algún sustento en el laboratorio o en la historia misma, ¿no? O sea,
algún error o algo así y aprender de ello, ¿no? Entonces, el IDE estática sí es más confiable que el RAM al menos. No, el Uy, IDE estático es bueno, ¿ah? El IDE estático es bueno y saca buenos resultados. Personalmente yo prefiero hacerlo a mano o a veces lo hago con SAP, ¿no? A veces lo hago con SAP. Antes lo hacía con IDE estático, pero igual, no, sí, también es un buen software el IDE estática, ¿no? Para muchos de los casos salen muy parecidos los resultados. Ya dije, gracias. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta más? Inge, una pregunta, bueno, unas consultas. ¿Cómo es la soldadura en la unión de columna con columna, viga con viga? Y en el caso de cerchas, lo mismo, ¿no? ¿Cómo es la soldadura en la unión de brida con brida? ¿Columna con columna? Eso no te entiendo. O sea, si las columnas son de 9 metros, ¿cierto? Ah, ok, ok. Bueno, las comerciales, o sea, ¿cómo se unen una con otra? Hay demasiadas formas, ¿no? Alguna forma podría ser que le hagas una penetración acá, una soldadura de penetración. Otra forma sería que agarres y que le coloques acá un par de planchas, todo alrededor, ¿no? O sea, si yo cierro eso de acá y esto es un tubo, entonces encima tal vez colocarle planchas, ¿no? Planchas. Entonces, para agarrar, para soldar. O la otra puede ser empernar también, ¿no? Si esto fuera una I, podrías empernarlo también. En realidad hay bastantes cosas, ¿no? Pero tienes que verificar a capacidad. ¿Qué significa capacidad? Acá ya no verificas capacidad porque ya sabes ya que esto va a aguantar más que esto de acá. Pero, por ejemplo, acá sí necesitas verificar capacidad. ¿Por qué? Porque tú no sabes si esta planchita, o sea, que le vas a conectar por pernos, imagínate, va a fallar, ¿no? Entonces, tú tienes que verificar, sacar la resistencia máxima de ese de acá, no sea que trabaje por momentos, por lo que sea, y que con esta capacidad lo conviertes como momento último y calcules con esto tus pernos. El diseño tiene que ser la capacidad para evitar que falle, ¿no? Ahora, las conexiones para columna con viga, bueno, hay demasiadas, ¿no? Hay demasiadas, ¿no? Ahí, no sé, podrías colocarle un braquetito acá. Ahí le voy a subir algunos planos, ¿no? Porque ahí sí tendremos para rato, ¿no? Ver esos detalles, ¿no? Ahí les voy a colocar unos planitos de armadura y ahí van a poder ver más detalles. Antes de terminar, por favor, quisiera que me llenen este formulario, por favor. Por acá, este formulario les he mandado un formulario por acá, por el chat. Este formulario es anónimo, así que llénenlo, por favor. ¿Ya lo llenaron? Son unas 8 preguntitas, creo. Está abriendo, hijo, un ratito. Por si acaso es un cuestionario anónimo, ¿ya? Así que no Me pide permiso. ¿Permiso te pide? Sí, pide permiso, hija. Sí. Ok, a ver, dame un segundito. ¿A todos les pide permiso, disculpen? Sí, Sí, pide profe. permiso. Disculpe. Perdón. Sí, dígame. Sí, profe, le habla Edson Machaca. Edson, dime. Estoy conectándome desde otro dispositivo para que por fin salga mi voz, porque mi laptop está mal su audio. Profesor, consulta, para una aplicación, digamos, sencilla, por ejemplo, si quisiera hacer, estoy planificando diseñar una plataforma para equipos dinámicos, ¿no? Una plataforma metálica, ¿no? Claro, no es tan compleja como para hacer un edificio, ¿no? O algo más grande, ¿no? Más o menos estoy estimándolo entre 5 metros de largo por 3 de ancho, algo así, ¿no? Es básicamente para los equipos y, bueno, para las personas que caminen y hagan mantenimiento. En ese caso, y considerando lo que usted dijo en algún momento, que el elegir entre pernos o soldadura, ¿no? Es a veces el momento, a muchas veces el tiempo incluso, ¿no? Digamos, si el factor tiempo no fuera tan gravitante, usualmente, ¿qué es lo que se hace, no? O sea, como práctica común, en todo caso, sería mi consulta, ¿no? En ese Como práctica caso. común, yo prefiero primero soldadura en taller y todo emperrado en campo, ¿no?
Bueno, no he podido comunicarme con la señorita encargada de la encuesta, así que se la voy a pasar la siguiente semana. Como te decía eso, ¿no? O sea, para mí lo mejor es en taller todo soldadura y en campo todo empernado. Eso para mí es lo mejor. ¿Y qué partes, por ejemplo, sería soldadura y qué parte el empernado? Las uniones. Todo de lo que vigas puede ser que soldadura, bien. Todo lo que, o sea, por ejemplo, tú no, para unir la columna con la viga, de hecho que podrías soldarlo, ¿no? Pero tener un buen soldador es difícil. Si tienes un buen soldador, te conviene soldar. Pero si no tienes un buen soldador, en campo lo más fácil de hacer es empernar rápidamente, porque no necesitas ser un especialista para que emperne, cualquiera puede empernar. Entonces, por ejemplo, estaba viendo que, por ejemplo, columnas sería perfiles H, la brida superior, un perfil W, la brida inferior un tubo. Entonces, todo lo que sería, digamos, tubo, ahí sí sería soldadura, y todo lo que sería perfiles sería empernado, algo así. Eso sería No. Yo lo que digo es, todo para mí debería ser, o sea, en una hora común y corriente debería ser todo empernado y, todo soldadura en taller, lo llevan, y solamente para que suene con perno nada más, para que sea como un rompecabezas, porque si no es más complicado, ¿no? Para mí, yo lo veo de esa manera, ¿no? Al menos la experiencia que yo tengo es así, ¿no? Y en el tema de análisis, por ejemplo, si es empernado, es como si fuera toda una junta no rígida, ¿no? No te confundas, eso no tiene nada que ver. Puede ser soldado rígida o puede ser empernado rígida, ¿no? Empotrado, soldado, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero, o sea, la diferencia entre un apoyo fijo y un apoyo empotrado, ¿no? O que tome momentos, no la da si es soldado o no. Puede ser un soldado también empotrado, ¿no? No hay problema con eso. Ah, ya. Listo. Gracias. Ok, muchachos, cuídense mucho. Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase, el día jueves. Hasta luego.